Tuve la suerte de disfrutar muchísimo en directo con esta canción, pero bueno, sobre todo porque es una canción que me trae muy buenos recuerdos y porque soy muy rockera además. Así que Llévanos contigo, llévanos a los sí, que no hemos tenido la suerte de verlos en directo y por supuesto no ir a ningún concierto de ellos. ¿Cómo fue u- aquel momento? una pasada. O sea, lo mejor, el mejor concierto que he visto en mi vida. Y he visto muchos, pero la verdad es que son grandiosas, son impresionantes y además fue una experiencia maravillosa en Madrid con un calor impresionante. Fui con una amiga muy querida, que sigue siendo muy, muy amiga y muy querida. Íbamos las dos con unas minifaldas cortísimas, como tiene que ser en ese momento. Y bueno, fue una aventura maravillosa. O sea que lo tengo como uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Ser rockera es una actitud? Yo creo que sí, sí. Yo soy rockera. El ser rockero no significa que estés todo el día oyendo rock. De hecho, me encanta la música clásica también. Pero sí es una forma de mirar la vida de frente. ¿Cómo se mira la vida siendo rockera? ¿Cómo se mira el arte siendo rockera? Uy, con mucho sentido del humor, con mucha sinceridad. Yo creo que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Y yo como tengo la inmensa suerte, además me siento tan privilegiada de trabajar en lo que más me gusta, que es el mundo del arte, eh, me lo paso muy bien, o sea, disfruto muchísimo en todo, dando una clase, haciendo un artículo o preparando una exposición, o sea, son cosas que me llenan de entusiasmo siempre. ¿Tú qué querías ser de mayor cuando eras niña? Quería ser médico y estuve convencida hasta el punto que saqué el número clausus para entrar en medicina. ¿En serio? Sí, yo hice COU de ciencias. Cuando lo digo, la gente no se lo cree. Hice química, biología, matemáticas y ¿Y física, te gustaba? mucho, menos las matemáticas, que nunca me han gustado. Pero la química y la física me entusiasman. Pero por alguna extraña razón que todavía no he conseguido descifrar, me caí del caballo como Saulo. Es decir, fue esa caída del caballo de no, no es lo mío, no es lo mío. Me fui 3 meses a la laguna pensando en volver para estudiar medicina y con la maleta preparada para regresar y me enamoré de mi carrera. Desde entonces, enamorada. O sea, que tú dabas por hecho que ibas a ser médico, que aquello iba a pasar Sí, 3 meses completa. y seguimos. Sí, fue como un momento de cogerme unos meses sabáticos, por así decirlo. En aquella época lo de cogerme un año sabático también me lo plantearon hasta mis padres. O sea, fue una decisión de piénsatelo bien, si no estás decidida y tal. Y me enamoré de mi profesión hasta ahora. ¿Qué, Sigo enamorada. descubriste, Ángeles? Porque ¿había Mm, sensibilidad artística ya en casa? sí, tenía, bueno, mi abuelo era médico, pero pintaba. Es decir, esa La ambigüedad, dualidad esa estaba ahí, dualidad ¿eh? la tenemos ya de familia. Y mi madre es profesora de piano. He vivido mucho la música desde pequeña. Mi padre era ingeniero, con lo cual era la parte, digamos, científica. Pero realmente yo creo que lo que descubrí fue que me entusiasmé, o sea, me enamoré. Y siempre digo, fue el flechazo más largo y más certero de mi vida, ¿no? O sea, no me he arrepentido nunca de haber elegido esta profesión. De entrada parece inabarcable una carrera como historia del arte, ¿verdad? Tantos siglos, arte por todas partes, en todos los espacio-tiempo. ¿Por dónde se empieza, Ángeles? ¿O cómo es ese saber que es tan, y como digo, inabarcable e insondable? Es difícil explicarlo porque, de hecho, aunque llevo 35 años dando clase en esta universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual he tenido la opción de dar asignaturas de historia del arte, asignaturas de arte y literatura, de crítica de arte y vanguardias, ahora actualmente de arte español, tener asignaturas en máster muy especializadas como museografía o como los agentes del mercado que estuve dando durante años. A pesar de todo eso, nunca lo terminan de abarcar. De hecho, yo sigo estudiando, o sea, mi, mi afán por aprender no es un afán por saber más, sino porque me lo paso tan bien cuando estoy leyendo o viendo un cuadro nuevo que no conozco o yendo al estudio de algún artista o de alguna artista. Todo eso para mí es una forma
continua. Es una carrera que, como muy bien has indicado, tiene tantas patas, ¿no? Tantas formas de mostrarse que siempre está viva, ¿no? Es interesantísimo en ese ¿El arte es sentido. accesible para todos, Ángeles? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que muchas veces hay muchas personas, y eso me da mucha pena y doy este mensaje, hay muchas personas que sienten miedo ante el arte, ¿no? Sienten el temor de que no lo van a entender o que en un momento determinado una exposición no es adecuada para ellos o para ellas y se retraen. Y como le decía el otro día a unos compañeros, disfruten, disfruten, déjense llevar por su sensibilidad y sobre todo no tengan miedo. Es decir, si algo realmente no te gusta, dilo, no pasa nada. Y si te gusta y te entusiasma, pues maravilloso, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo al arte. Yo creo que el arte nos alegra mucho la vida. De hecho, cuando estuvimos en confinamiento, lo dije también en una ocasión, en una entrevista, ¿no? Eh, el arte y la cultura en general es una herramienta de salud mental muy importante. Y además hay otra realidad de la que no somos conscientes muchas veces, y es que estamos rodeados de arte por todas partes. Sí, Igual vamos por una calle y una fachada que vemos todos los días, y a sí, poquito que nos detengamos o que tengamos dos, tres claves, de sí. repente empezamos a fijarnos en un montón de cosas que nos rodean. Y ahí pues hay múltiples ejemplos en el día a día. Efectivamente, y no solamente esa fachada que a lo mejor tiene un valor histórico importante y que descubrimos por azar prácticamente. De repente miras hacia arriba, hacia una azotea y ves esas plantas bien cuidadas y ese parasol o esa pérgola y esa sensación de un sitio que alguien ha buscado y se ha conseguido para vivir, ¿no? Es una cosa tan bonita y hay una cosa a mí personalmente que me fascina, ver las ventanas encendidas por la noche. O sea, ¿Sí? sí, me parece, no necesariamente ver lo que pasa detrás, pero sí ver esas ventanas para mí siempre es como una pequeña obra de arte, ¿no? Que vas viendo. Recuerdo de pequeña, yo viví de pequeña en la península durante un par de años y cuando íbamos por aquellas carreteras solitarias y de repente veías a lo lejos una casa con una luz encendida y pensabas, ¿quién estará ahí dentro? ¿Qué familia estará? ¿Qué estarán haciendo? Te montas una novela sobre la marcha, o sea, cualquier pequeña cosa te puede llevar a descubrir un mundo, ¿no? En ese sentido. Luego hay otra parte que no sé si precisamente impulsada por el desconocimiento, el descuido de tanto arte Uf, en nuestro día a día. Hay calles que ya no son lo que eran. Esto parece nostálgico, pero es que estamos tumbando espacios es, que uno lo piensa y digo, las generaciones del futuro nos lo van a echar en cara y con razón. es horrible. Y eso es posiblemente una de las peores consecuencias de la ignorancia, de la actitud de esto no me interesa, esto no me importa, prefiero construir un edificio de 9 pisos que tener esta fachada modernista maravillosa. Entonces, en mi caso, como tengo la suerte también de, de colaborar de forma puntual con comisiones de patrimonio y demás, mm, tengo un auténtico dolor cuando veo cómo se... Sé que hay profesionales que intentan proteger este patrimonio desde de las distintas instituciones, pero a veces ocurre que son los propios propietarios quienes deciden dejar caer esa casa o dejarla arruinar porque prefieren tirar el edificio abajo y construir un edificio de apartamentos. Y me consta y he denunciado casos de este tipo, ¿no? Y es un dolor profundo porque además estas personas no se dan cuenta de que se están cargando no solamente nuestra historia, sino la historia de nuestros hijos, nuestros nietos y quienes vengan en el futuro. O sea, Además, hay una conversación bastante recurrente que he tenido en varias ocasiones últimamente, Ángeles. Vamos a un momento en el que vayamos donde vayamos, pues estamos viendo las mismas tiendas, las mismas fachadas, y al final uno va a decir, estamos viajando, conociendo, o vamos a otro sitio y vemos lo mismo, y es imposible aprender o emocionarte o conmoverte cuando esa misma fachada con una cafetería concreta está en todas partes. bueno, yo en ese sentido tengo una anécdota estupenda. Cuéntanos. En Novosibirsk, en el centro de Siberia,
me encontré de repente mirando la calle y viendo una serie de tiendas que estaban todas en Triana. ¿Y sabes lo que pensé? Pensé, no me hace falta ir a la embajada si me pasa algo, con que me acerque ahí y le diga, por favor, mande un mensaje a la tienda de Triana, ya estoy salvada. O sea, esa sensación de, por una parte, es una lata porque, como tú muy bien dices, vemos lo mismo en todas partes y tenemos esa globalización malentendida, ¿no? De igualar tiendas, igualar escaparates y demás. Pero por otra parte puedo decir por mí, por la cuenta que me trae, que a mí personalmente esa sensación de aldea global en ese sentido me dio cierta tranquilidad en un momento determinado. Estoy en casa, ¿no? Más o menos. Estoy cerca de casa, es decir, cualquier cosa que pase, aquí puedo mandar un mensaje. Pero es cierto que eso es una realidad y eso es una realidad imparable, ¿no? Pero también es una realidad imparable que tenemos que plantearnos muchas cosas. Ahora mismo estamos viendo que la sociedad civil es la que se está movilizando con el tema del genocidio en Palestina, que las personas tenemos sentimientos y actitudes y es importante ser consciente de que nuestra labor, aunque sea un pequeño grano de arena, es importante y que cuidar nuestra casa, cuidar nuestra calle, como tú muy bien dices, no tirar los papeles al suelo, no llenar de latas en la plaza, es decir, todo eso también es una forma importante de ser ciudadano, ¿no? Del mundo además, porque ya estamos en una situación en la que vayamos donde vayamos, como muy bien sabemos, nos encontramos con las mismas tiendas que en la calle Triana. Estamos conversando con Ángeles Alemán en esta tarde del lunes para empezar la semana. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. Ni tú ni nadie. Esto es otro clásico, Ángeles, Sí, ¿eh? También de ese espíritu rockero, de ese espíritu sí, de la movida. sí. Además tuve la súper buena suerte de vivir la movida en Madrid cuando ¿Sí? estaba estudiando. Yo estudié la primera parte de la carrera en La Laguna y después me fui a Madrid a estudiar en la Complutense y tuve la enorme fortuna de pasar muchas noches en Rocola y en todos estos sitios fantásticos de la movida, de salir con la gente de la revista La Luna. Conocí a Alaska en una ocasión, en una fiesta, muy simpática, por cierto. Y me pareció era como un himno, ¿no? Para mí. Y además lo que dice, ni tú ni nadie puede cambiarme. ¿Aquel espíritu de la movida, Ángeles, está sobredimensionado o realmente hubo un cambio ahí que Hubo un fue un cambio. empujón hacia adelante de toda la sociedad? Hubo un cambio y siempre digo que esos años, en los años 80, final de los 80 también, hasta el principio de los 90, este país fue una aventura maravillosa, ¿no? Éramos gente que habíamos vivido la transición muy jóvenes, porque de hecho en la adolescencia prácticamente, y cuando llega la movida nos coge a todos con unas ganas no solamente de salir por la noche, porque a veces uno piensa que la movida solamente era esas noches divertidas en Rocola, sino de muchas cosas. Me acuerdo de ver a Miquel Barceló bailando en Rocola, de tener la opción de estar con gente que hacían, pues eso, La Luna, de la revista La Luna, gente que hacía fanzine, que hacía cómics, que se movía en el barrio de Malasaña, es decir, toda esa época de Madrid, de ese Madrid que además empezamos a ver exposiciones fantásticas. Me acuerdo de ver por primera vez que ahora está la pobre ya exprimida hasta la infinidad,
a Frida Kahlo en una exposición de la Biblioteca Nacional que nos impresionó a una amiga y a mí que habíamos ido a verla. Fue el principio de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, en el año 91, creo, no, 80, sí, no me acuerdo exactamente. Empezábamos a ver galerías internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la movida fue fantástica, es decir, fue una aventura, y una aventura que yo creo que nos salpicó bastante a todos, porque incluso, aunque no estuviéramos exactamente dentro, o sea, yo me acuerdo de ir a ver a estos amigos de la revista La Luna, a Javier Timerman y a Juan Carlos, en quedar con ellos en algún lugar, en la Latina, por ejemplo, que era el sitio de encuentro así a media tarde, y yo iba con mi jersey de estudiante y mi carpeta de los apuntes, es decir, no es que fuera vestida ad hoc, ni mucho menos, ¿no? Pero era muy estimulante en todos los sentidos. Ángeles, te encargas también de rescatar, de mimar la memoria de tantos nombres que pasaron por alto, de mujeres también, que evidentemente, porque a veces decimos, es que no hubo, no, sí hubo, pero no tenían el espacio, el Sí reconocimiento, ¿no? hubo, Porque sí. a poco que uno rasque, ¿verdad, Ángeles? Uno descubre mujeres absolutamente talentosas y que pasaron por alto por el hecho de ser mujeres. Efectivamente. De hecho, esta mañana, por ejemplo, en clase, explicaba a las chicas y a los chicos de la clase de Historia del Arte de español que precisamente es una pintora, Sofonis van Guísola, en la corte de Felipe II y de Isabel de Valois, quien pinta un retrato del infante Carlos, que el pobrecillo era un poco agraciado, pero lo hace con tanta elegancia que el propio rey le encarga a Sánchez Coello, que era el pintor titular de corte, que copie ese retrato. Es decir, estamos empezando a descubrir una cantidad de cosas, de mujeres interesantísimas. He ido hacia el Renacimiento, como te has dado cuenta, hacia muy atrás, pero hacía muy poquito tiempo, o sea, en los años 40 y 50 del siglo pasado, aquí hubo, por ejemplo, una aventura magnífica que fue la revista Mujeres en la Isla, dirigida y escrita solo por mujeres, en la cual se llevó a cabo una labor de modernización de la cultura de esta sociedad impresionante, ¿no? Y estamos todavía por rescatarlas. Entonces, todo eso es una labor que evidentemente, por ejemplo, en el caso de Mujeres en la Isla, Chicha Reina se ha encargado de ponerlas de nuevo sobre la mesa con las ediciones que ha organizado, pero también estudiamos a gente como Maud Westerdahl, que ha sido mi aportación más reciente en ese sentido, ¿no? Descubrir esa mujer surrealista que estuvo aquí en Tenerife y que siempre habíamos mirado como la ex mujer de Oscar Domínguez o la mujer de Eduardo Westerdahl, y ella en sí tenía un valor extraordinario como mujer, como artista, como intelectual, etcétera. Entonces, todas esas mujeres son inspiradoras para mí y espero que lo sean para mucha gente, ¿no? Cuando el alumnado, por ejemplo, descubre, ¿no? Le das las claves para entender cuáles suelen ser en historia del arte, Ángeles, las herramientas o esas claves más importantes que acompañan al alumnado, a los profesionales, bueno, a la ciudadanía en general. Si tuviéramos esas claves para comprender la historia del arte y nos pudiéramos aquí llevar una mini masterclass. Bueno, yo siempre digo que el arte es el documento más fidedigno y más sincero que tenemos para estudiar la historia. Porque en un cuadro tú te encuentras cosas de la época que no te vas a encontrar nunca en un documento hecho por un notario de la época. En un cuadro te vas a encontrar el dolor de los vencidos y el esplendor de los vencedores, cosa que no te vas a encontrar en el relato, que va a ser siempre el vencedor, evidentemente. En un cuadro te vas a encontrar detalles cotidianos, como una cosa tan insignificante como un libro que aparece siempre en la Anunciación de la Virgen María. No sé si te has dado Sí, cuenta, siempre tiene un libro en la siempre mano. acompañada. Una época en la que nadie sabía leer, o prácticamente nadie. Entonces, ¿qué significa eso? Significa muchas cosas. Significa que era una mujer culta, de una estirpe principesca o de rey David, etcétera, etcétera. Pero claro, si nosotros pasamos por el libro y no nos damos cuenta, hacemos una lectura del cuadro diferente, pero tenemos que empezar a ver esos pequeños signos que son lo que realmente nos enseñan.
Ángeles, te voy a presentar a mi compañera Andrea Pérez. Hola Andrea, buenas tardes. Hola Tomás, hola Ángeles, ¿qué tal? Hola Andrea, encantada de verte. Porque tú eres profe, Ángeles, pero te vamos a someter a un examen a ti ahora. Uy, qué miedo. Examen sorpresa, además. No te preocupes, Ángeles, hay que responder de manera breve, pero bueno, podemos matizar. ¿Estás preparada? Sí, Si el arte fuera una emoción, ¿cuál sería? amor. Dinos tu museo favorito en el mundo. La National Gallery de Londres. ¿Qué animal serías y por qué? Pues yo creo que un caballo. Siempre me han gustado mucho. Y ahora, en este caso, no sé si sueles trabajar con la inteligencia artificial. He usado muy poco la inteligencia artificial porque, entre otras cosas, me he dado cuenta que se mete en muchos berenjenales que no sabe luego arreglar y que además da erróneas las respuestas. Así que, aunque siempre aparece cuando aparece cualquier búsqueda, intento evitarla. Y tiene un sesgo de género importante Sí, también, ¿eh? también. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno, nosotros en esta sección metemos un poquito de inteligencia artificial, como siempre decimos, con la mano del ser humano, de la mente pensante detrás, así que vamos a escuchar a ver quién se ha acercado. Buenas tardes, soy Nereida. Encantada de conocerte, Ángeles. ¿Estás preparada? ¿Qué obra le gustaría tener, aunque sea en miniatura, en el salón de su casa? Un cuadro de Rothko. Si tuviera que quedarse con una sola época del arte para estudiar el resto de su vida, ¿cuál elegiría? Los años 50. Si pudiera tomar un café con cualquier artista de la historia, ¿a quién elegiría? A André Breton, lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Me encanta. Era un león, como decía Maud. ¿Qué le diría a un estudiante que duda entre estudiar historia del arte u otra carrera? Que solamente decida estudiar historia del arte si realmente le apasiona. Si no, es una carrera para estudiar por pasión, por amor. No se puede estudiar por interés porque realmente hay carreras mucho más prácticas. Estupenda, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Hay que Acabada. decirlo. Y muy dinámico. Sí, la absolutamente. respuesta. Andrea, gracias. A ti. En un ratito te escuchamos. Gracias. Ángeles, ¿has oído hablar del efecto Stendhal? Por supuesto, y lo he padecido, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde? Cuéntame. Vamos a explicar. Explícalo tú que lo vas a explicar mejor que yo. ¿Qué es el efecto Stendhal? Bueno, el efecto Stendhal es una especie de mareo, malestar corporal, sin sentido que de repente surge cuando contemplas la belleza demasiado tiempo. Ese efecto tiene ese nombre porque fue precisamente el escritor francés Stendhal quien sufrió esos efectos en su estancia en Italia. Aunque yo tengo la teoría de que realmente el efecto Stendhal se produce debido al calor inmenso que hace en Italia en verano y que los museos italianos normalmente no tienen la temperatura adecuada. Esto, por favor, que me perdonen, que yo amo Italia profundamente, pero es cierto. Yo hasta siempre me había, digamos, no reído, pero sí había ironizado un poco sobre el efecto Stendhal, hasta que fui a ver la Capilla Sixtina restaurada, porque yo la había visto de pequeña sin restaurar. Y además tuve la suerte de escuchar directamente en una conferencia al restaurador jefe de la Capilla Sixtina. ¡Qué lujo! Un súper lujo, un tipo encantador, que nos explicaba además que era muy fácil restaurar a Miguel Ángel porque era un gran fresquista, aunque habían tardado 14 años en restaurar la Capilla Sixtina, evidentemente por su inmenso tamaño. Pero que, por ejemplo, restaurar a Leonardo da Vinci es imposible porque como a Leonardo le encantaba mezclar, machacar hierbas, escarabajos y cosas de ese tipo con la pintura, al final restaurarla era prácticamente imposible. De hecho, la pobre Última Cena de Milán está todavía en esa etapa en que dice, bueno, está mejor, pero tampoco está del todo bien. Y fui a la Capilla Sixtina para verla. Y la verdad es que yo no sé si fue el impacto de verla de nuevo y verla con ese colorido impresionante y ver esa inmensidad tan grande que dije, salí mareada y entonces pensé, he sufrido el efecto Stendhal. Pues lo has vivido en primera persona. Sí. ¿Con esta canción te pasa algo parecido? También, me encanta y me emociona. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart.
take it away from me because you don't know Es un arrullo maravilloso. what it means. Es la canción de amor más preciosa que existe. Es bellísima. Me encanta, me emociona profundamente. O sea, la verdad es que la descubrí porque tuve un pretendiente, digámoslo así, que me la dedicó. Y cuando me la dedicó, me acuerdo que al pobre le dije que no, pero la canción me la quedé para siempre. Qué bonito que nos dediquen arte. Sí, que nos dediquen música, que nos dediquen un libro, una historia, todo. Me parece algo fabuloso. Y esto es un regalo que he llevado toda la vida conmigo, porque eso fue cuando estaba todavía en el colegio, imagínate. Así que Y arte también es que nos dediquen conversaciones como esta. Ángeles Alemán, te agradezco un Muchísimas. montón que formes parte ya desde hoy de nuestras personas luminosas aquí en el archipiélago, en la lista de mujeres y hombres que nos inspiran cada tarde y por compartirlo con nosotros aquí en la radio. Gracias, Ángeles, cuídate gracias mucho. a ti, mil gracias, de verdad. Ha sido un placer. Gracias.